Compañeros, ahí lo estaba escuchando mientras me hacía el mate. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me El escuchan viejito. bien? Hola, Sí, hola, Buena, ¿cómo estás? Gustavo, ¿Me escuchan bien? Sí, sí, fuerte y perfecto. claro. Bien, ahora en un toque arrancamos nomás. Les comento, yo pensando en esto de hacer el taller, tenía en mente hacer algo que sea como más bien participativo, digamos, que vayamos conversando ciertas cosas y yo voy a tratar de exponer un cierto orden de cómo está ordenada, digamos, la historia de nuestros pueblos americanos, porque me había planteado Mariano hacer una historia argentina. Y entonces yo pensé, bueno, hagamos una historia argentina como que no se reduzca a empezar en 1810, ¿no? Entonces pensé yo en comenzar con las cuestiones de la historia indígena, para que después veamos cuestiones de nuestra historia ya del periodo hispánico, digamos, ¿no? Ahora vamos a conversar, vamos a ir viendo el periodo prehispánico, eh, donde se van haciendo ciertos desarrollos que comprendo que son fundamentales para que después se dé este periodo hispánico, lo cual es requerido para que después vivamos la actualidad en la que estamos viviendo, digamos, pero bueno, hay que empezar desde atrás, ¿no? Entonces, cuando quieran, arrancamos, no sé si ya estamos todos. Creo que somos lo que somos, estamos lo que estamos. Estaría bueno Perfecto. que te habilitaras la cámara, Gustavo. Sí, a ver, ahí lo voy a poner desde el teléfono porque tengo acá un lío con la computadora y eso, así que ahí lo hago eso mismo desde el teléfono, un segundito. Dale. Así lo centro a él en la grabación. Tenemos acá al técnico Tomás, que está ahí con los controles. Es el que te va a grabar y después te va a editar y Sí, te va a hacer decir cosas que no dijiste. claro. Te voy a poner barba y el pelo largo, así que quédate tranquilo. Va a quedar como Román. Estamos. Ahí estamos. Estamos. Ahí está, mira, estoy dos veces yo en la reunión, pero bueno. Yo para empezar esto, y a ver si me muteo acá, yo siento un toque de eco. Para empezar esto, había pensado en que cada uno comente de qué ciudad es y si acaso saben en qué año fue fundada su ciudad. Yo soy de Tucumán. Tucumán ha sido fundado en 1565 en un lugar que se llama Ibatín. Después fue trasladada a la capital, al actual San Miguel de Tucumán. Entonces, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por la fundación de su ciudad y en qué año se hizo. Tucumán en 1565 reinaba Felipe II, que yo lo tengo acá en el termo, porque en la Facultad de Filosofía y Letra hay como una lógica identitaria en los stickers de los termos, ¿no? Entonces, como que yo me sumé a la lógica esa y fui haciendo stickers que no son lo que acostumbran mis compañeros, pero me pareció chistoso eso. Entonces, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado eso y si alguno quiere comentar de qué ciudad es y cuándo se fundó. Bueno, voy a empezar. Rosario, yo soy de Rosario, provincia de Santa Fe. Y casualmente este año cumplió aparentemente 300 años. Digo aparentemente porque nadie sabe en realidad a ciencia cierta cuándo se fundó, pero festejaron los 300 años, así que eh, supongo yo que se debe haber fundado en 1725, si no me falla la matemática. Eh, Claro. Así que eso es lo que acusan algunos acá y han hecho el festejo que cantó, ¿cómo es que se llama esta? Nicky Nicole y Baglietto, Ahí está. máximos exponentes de la cultura rosarina, Contemporáneo. ponele, qué sé yo, ponele. Pero sí, aparentemente dicen que cumplió 300 años la ciudad de Rosario, de donde Ahí está. soy oriundo y donde nací. Bueno, ¿alguien más? Yo soy de Mar del Plata,
No Sí. conozco la historia de Mar del Plata. Creo que más o menos tiene algo de 125 años, creo, no estoy seguro. Pero está Bien. bueno porque ya me noté porque son cosas que tengo que saberlas. Así que está bueno porque ya voy aprendiendo. Sí, es una Eh, curiosidad. no, pero está bueno, Contame. está verdad que está re bueno eso, me gustó. Por lo que Contame. tengo entendido, venían la burguesía a vacacionar por la costa San Mar del Plata y donde empezaron a hacer los chalets parque que está el museo, bueno, ahora no me va a salir ningún nombre, eh, donde estaban las personas que venían con todos los personal doméstico incluido de vacaciones parte de los años y bueno, y de ahí se fue poblando por la familia Pueyrredón, los Gurrich, eh, los Peralta Ramos, los Luros, que fueron son donde están las avenidas. Pero bueno, un poco como para presentar y decir algo, pero con el compromiso de ahondar un poquito más y de conocer mejor la Ahí historia está. de la ciudad. Más vale Gracias. que bienvenido. Así es. ¿Alguien más quiere comentar así rápidamente si se ha preguntado alguna vez esto, si saben qué año ha sido fundada su ciudad? Yo soy de la Yo ciudad de... soy de- Ah, justo los Ahí dos vamos por hablamos. parte. Primero Victoria y después le cedemos a Guille. Está bien, Guille, te dejo ahí para que hables sobre San Salvador, que es donde estamos viviendo actualmente. Y antes, el último tiempo estábamos viviendo en la Patagonia, entre Leu, que más o menos en el 1880, tengo entendido por ahí, fines del siglo XIX, se fundó, como varias de las ciudades costeras que hay por acá con la llegada de los galeses, ¿no? Bien, claro, los galeses llegan en 1865 y fundan Trelew creo que en 1870, algo así, por Lewis, bien, Trelew, que significa eso, en galés, pueblo de Lewis. bien. Ustedes saben Y, que... proseguí. ¿Tenía no, y algo? de acá de San Salvador de Jujuy está Argañarás, que fue un conquistador español, en 1592 funda San Salvador de Jujuy. San Salvador de Jujuy. Sí, entonces nosotros actualmente entendemos que Buenos Aires es la capital de la Argentina. Entonces todas nuestras ciudades y provincias se han ordenado apuntando hacia Buenos Aires. Pero eso no ha sido siempre así. Antes había otro ordenamiento geográfico y la economía apuntaba hacia otro lado. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Que antes de las reformas borbónicas... Ay, perdí el audio, no sé si soy la única. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, para 1760, si no me equivoco, con las reformas borbónicas se crea el Virreinato del Río de la Plata con su capital en Buenos Aires. Previamente esto no era de esa forma, sabemos que estaba el Virreinato del Perú. Entonces, ¿por qué le doy importancia a esto? Particularmente Tucumán, ustedes saben que yo soy tucumano, estudio en la Universidad Nacional de Tucumán, y Marx nos dice que no es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social el que determina la conciencia. Entonces yo pienso como tucumano, y en la Universidad Nacional de Tucumán pensamos desde Tucumán como tucumanos. Entonces, Tucumán es fundado, como muchas otras ciudades, desde el espacio del Perú, porque hay en las conquistas de América polos de conquista, y esto responde, acá voy a hacer un pequeño paréntesis historiográfico, que en la historiografía liberal, en la historia moderna y el pensamiento contemporáneo liberal hace una interpretación de la historia moderna donde dan unas definiciones de Estado, donde el Estado tiene que tener unas ciertas características, que tienen que ser territorios contiguos, que tienen que ser unidad étnica, unidad lingüística, unidad jurídica, y tiene que ser uniforme en todos estos elementos. La cuestión es que esto no ha sido siempre así, y los liberales lo enseñan de ese modo. ¿Por qué? Porque usaron las formas del Estado alemán, del Estado italiano, para explicar las cosas de este modo. Hay una revisión que hace un autor que se llama Eliot, que estudia los reinos mediterráneos. Entonces ahí entran España y Portugal, para ver que esto no era de ese modo
no era exactamente de ese modo el Estado moderno, o sea, previo a este Estado del siglo XIX que describen los liberales y que es la definición de Estado que ellos crean. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que este autor plantea, deconstruye esta idea de monarquía, además de la deconstrucción de la idea del absolutismo, la hace la deconstrucción de esta idea de Estado moderno. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que nuestro Estado tiene, el surgimiento del Estado acá tiene unas particularidades regionales que son a la vez americanas que ibéricas. Entonces, lo cual hace que no se cumplan estas definiciones liberales de contigüidad y demás, y eso lo vamos a ir viendo ahora cuando yo haga este desarrollo rápido, lo vamos a ir viendo cómo no se cumple esta contigüidad y estas cuestiones de las teorías liberales. Para Entonces hay dentro de estos imperios unos centros, unas áreas centrales y unas periferias que no se corresponden necesariamente con la metrópoli, porque si yo les digo que las conquistas se llevan desde el Perú, no se hacen desde Madrid. O sea, desde Madrid llegaran las primeras personas, se instalan en el área mesoamericana, en el actual México, como ustedes saben es la empresa de Cortés, la cual vamos a desarrollar en otro episodio, y en el Perú es la gesta de Pizarro. Y desde ahí se crean dos áreas centrales para el espacio americano, desde donde se va a ir distribuyendo la conquista. Pero son necesarias estas áreas para que se haga esta conquista. Entonces ahora vamos a hablar de estos desarrollos que han hecho que sean esas áreas desde donde se lleva adelante el proceso de la creación de esta unidad cultural en la que nosotros vivimos, que es la Iberoamérica, ¿no? De hecho, Gustavo, Sí. Buenos Aires es muy curioso porque la aversión y el racismo que a veces impera en las clases medias, medias altas, sociológicas de Buenos Aires, esa aversión hacia los bolivianos, hacia los paraguayos, etc. Cuando Buenos Aires fue fundada por paraguayos, por Ahí, españoles criollos nacidos en el Paraguay que bajaron desde el Paraguay y fundaron la ciudad de Buenos Aires, el primer fuerte de Buenos Aires. O sea que exactamente, Buenos Aires fue fundada por paraguayos, a pesar de lo que digan los porteños. exactamente. Entonces, incluso antes de 1760 y estas reformas borbónicas, la creación del virreinato del Río de la Plata, creo que en el 76, 1776, virreinato, Ujú. em, Sí, que Buenos Aires era un espacio marginal. hay un mes de diferencia entre la proclamación de la independencia de Estados Unidos, ayudada por los españoles, por Galvez, sobre todo, ¿no? Que Sí, tiene injerencias ahí, y al siguiente mes crean lo del el virreinato, ¿no? El virreinato de La Plata. ahí está. Claro, perdón que interrumpa, ¿qué tal? ¿Cómo está, Nicolás? Recuerdo, creo, ¿qué tal? Bien. Creo que fue Carlos III, ¿puede ser? Sí, Eh, exacto. claro Carlos, que, bueno, en ese momento él hizo un tratado de libre comercio. No sé si 2 años antes de que se funde el virreinato o posteriores. O sea, digo, para que veamos que los Borbones tenían justamente ideas ilustradas, francesas y no sé si británicas, liberales, por esto del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, sería algo para... con libre comercio, ¿con quién decís que hicieron? No, no sé, no recuerdo bien, pero es un tratado, es como ¿cómo se dice esto? Que estas Es publicaciones el, Un jurídicas edicto que real, sí. un veredicto real, exacto, Edicto una real, cosa sí. así. Ya vamos a Pero conversar no de los recuerdo bien, Borbones ¿no? en profundidad y si decís bien, tienen influencia liberal. Los primeros que instalan estas ideas liberales son ellos, los Borbones. Entonces, cuando los liberales digan que son algo nuevo, ustedes acuérdense que ya los Borbones traían políticas liberales. Después, en 1820, Rivadavia trae políticas liberales, inicia el ciclo de deuda. Pero bueno, ya vamos a conversar más adelante de la cuestión borbónica y lo desarrollamos más la cuestión del comercio, el reparto forzoso, la habilitación de puertos y demás. Entonces, nosotros vimos el continente americano que antes se creía que había sido poblado a partir de 12.000 años antes de Cristo, que ese era el paradigma del complejo Clovis, se llamaba. El complejo Clovis es encontrado en América del Norte, son unas puntas de flechas
y unas características culturales que se denominaron así, Clovis. Después, con el tiempo, se fue revisando estas cuestiones y se vio que el poblamiento americano es anterior y hay yacimientos mucho más grandes como en Brasil, Pedra Furada, y hay otro en Chile que se llama Monte Verde, que son como unos 30.000 años antes de Cristo. Ese es el ingreso de las primeras, de los primeros humanos al continente americano. Ustedes saben que nuestro continente tiene la particularidad de que es el único que que tuvo un solo tipo de homínido, que es el Homo sapiens sapiens, el hombre anatómicamente moderno. Los demás continentes tuvieron otros homínidos del Neandertal para atrás, o sea, del Homo habilis en adelante y del Neandertal para atrás. Eh, bueno, entonces la historia americana la vamos separando, se separa en dos áreas centrales, la prehistoria, digo, no la historia, porque todavía no había escritura. La prehistoria americana se separa en estas dos áreas centrales, que son las que coinciden luego con la conquista, que es el área mesoamericana, que es el actual México y Centroamérica, y el área andina, que es donde nos integramos nosotros. Gustavo, Yo en Tucumán estoy en la periferia del área andina. Sí, sí, dime. disculpar la interrupción. Entonces, no es hace 10.000 o 12.000 años, sino que estamos hablando de 30.000 años atrás, que entraron por el estrecho de Bering, digamos, desde el continente asiático, cruzan a Alaska y ahí van bajando por el continente americano. Exacto. Bueno, antes se creía que los Clovis eran los primeros en hacer ese proceso. Después se fue haciendo unas revisiones, mediciones, cuestiones del avance de los hielos, cuestiones de la profundidad del mar, junto a el descubrimiento de nuevos yacimientos arqueológicos, evidencias. Y hay otras teorías que plantean una entrada sur, una entrada sur de gentes de la Polinesia y en un periodo muy específico donde unas corrientes marítimas hicieron posible una entrada central al área del Ecuador, más o menos, y se cree que ahí podría haber entrado la cerámica en ese proceso. Pero bueno, estas cuestiones van haciendo la construcción de estas ideas que se van renovando, eh, pero no vamos a entrar también en mayor detalle. Lo que sí les pido es que si alguno tiene un aporte o quiere hacer una crítica o quiere decir algo, que me interrumpan, por favor. Así vamos participando y vamos haciendo un ida y vuelta. Sí, yo quería aclarar para los compañeros, el estrecho de Bering es lo que une el continente asiático con América, ahí lo que une Siberia, la parte más oriental, si se quiere, de Rusia, con Alaska, que en algún momento fue ruso y que los rusos se lo vendieron a los yanquis, creo que en el siglo XVIII, si no me equivoco. Cuestión de que ahí se producen ciertos fenómenos climáticos, donde el mar en un momento se enfría y generan unos hielos con los cuales hacen un puente acuático con los hielos y han cruzado por ahí las poblaciones, las primeras poblaciones humanas que fueron habitando luego el continente americano. Pero para que se ubiquen los compañeros, es la parte de Alaska, desde América, que se une con Siberia en el territorio, lo que es el continente asiático. Nada más. Disculpa, Gustavo, Exactamente. no, no, disculpa, no. La idea es que vayamos hablando y los invito a todos que se animen a hablar, a decir, a opinar, a aportar, a meter la pata también y a equivocarse también, porque es parte del juego de ir construyendo conocimiento. Entonces, nos dice Mariano que entra esta gente por el norte del continente. Ellos supuestamente entran persiguiendo manadas de grandes mamíferos, porque se encuentran en un periodo que es el Pleistoceno, que está caracterizado por la presencia de megafauna. Entonces habrían grandes, no sé, mamut lanudos, habían grandes variedades de cérvidos de la familia del ciervo, estos animales con asta de grandes tamaños, mucho más grandes que lo que actualmente conocemos, perezosos gigantes, otros animales enormes que permitían la vida y la subsistencia a través de la caza. Entonces este hombre ya cazador eh, avanza persiguiendo estas grandes manadas. Se encuentran de repente en un continente
que si bien estaba heladísimo y había muy poca vegetación, se podía subsistir a través de la caza de estos animales. ¿Qué es lo que pasa? Que después, hace unos 8.000 años aproximadamente, eh, hay un 8.000 años antes de Cristo, hay un cambio de era geológica y la Tierra se empieza a calentar, los hielos empiezan a retroceder y con lo que retrocede los hielos, también retrocede esta megafauna y se ubican tanto los hielos como la megafauna a donde están actualmente reducidos, que es los espacios polares. Principalmente, les diría que la megafauna del Polo Norte, porque están grandes animales, no, el Polo Sur no. La cuestión es que esta megafauna se va extinguiendo, se va retrayendo. Eh, definitivamente la gente se come este animal en un proceso en el cual encima está retrocediendo, entonces se extingue. Y lo que no se extingue se reduce a los polos. Entonces de repente estas poblaciones se ven privadas de ese alimento. Y ahí hay un cambio importante, porque previamente vivían como sociedades tribales, familiares. Eran como núcleos familiares quizá extendidos, pero no son de gran tamaño, se vive al borde de la subsistencia y, y bueno, ¿qué liderazgo puede tener ahí alguien más que el ser el mejor cazador? Quizá es algo efímero, no hay grandes instituciones en estas sociedades. Lo que sí hay es evidencia de cultos quizá podríamos llamar totémicos. Hay teorías interpretativas al respecto de la religión totémica, pero ¿qué es lo que tiene esta gente? Se encuentran simbologías, como son dientes de depredadores, tallados de depredadores, tallados de Venus, como seguramente han escuchado hablar de las Venus neolíticas extendidas alrededor del mundo. Bueno, acá en el neolítico también tendremos, con el Pleistoceno se pasa del paleolítico al neolítico. El paleolítico es esta sociedad cazadora, el neolítico se comienza a cultivar los alimentos. El proceso de cambio es forzado, de repente no hay alimentos y de repente tiene que la gente obligadamente buscar otros métodos de subsistencia y se reduce enormemente la población. Los restos para los arqueólogos empiezan a aparecer malnutridos. Y bueno, ahí alrededor de esto hay un montón de explicaciones de cómo en distintas regiones se hace la vida neolítica y la sedentarización. Esto tiene que ver con la domesticación de los animales y las plantas. Entonces, en América tenemos ejemplos de domesticación tan antiguos como hace unos 8.000 años antes de Cristo, que son las calabazas, curcubitáceas, y el teocinte, que de ahí viene el maíz. En el caso de México se da en el área de Tamaulipas, en el valle de Tamaulipas son las mayores evidencias, y en el espacio americano hay distintas cuevas, una que se menciona siempre es la de Guitarrero, pero en los márgenes de los Andes hay distintas evidencias, con cada una con su antigüedad. Pero estos son procesos muy importantes para la posibilidad de la generación de un excedente. Nosotros sabemos que con el excedente es el origen de las desigualdades, pero sin este excedente no se crea la desigualdad y la desigualdad es necesaria para el surgimiento del Estado. Entonces, el origen de la desigualdad, piensen ustedes cómo tener un esclavo. Para tener yo un esclavo y desarrollar una sociedad esclavista, necesito que ese esclavo produzca más de lo que él necesita consumir. Si no, no tiene sentido desarrollar una sociedad esclavista. Que la teoría marxista nos dice que es como un primer paso evolutivo de esta sociedad esclavista, después la servidumbre y demás. Entonces así llegamos al este periodo que les digo de domesticación, donde se la arqueología el precerámico, porque todavía no hay cerámica. La cerámica se empieza a desarrollar ahora con esta domesticación. Y ahí se distinguen, se dividen ciertos periodos dentro de la historia. No se escucha. No se escucha. Se te mutió, Gustavo. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Sí. ¿Me escuchan?
Sí, sí, perfecto, perfecto, Lo que Gustavo. les Buenísimo. decía es Estamos, que estamos. en la periodización que voy a desarrollar ahora, me voy a centrar en el área andina, porque nosotros estamos en el continente sur y acá nuestro centro es el área andina. Yo entiendo que los compañeros mesoamericanos se centren en los desarrollos mesoamericanos, que son el área del actual México, que inauguran este periodo ellos con la cultura meca, se dice que es la madre de la cultura en el espacio mesoamericano. Para nuestro espacio americano, vemos desde el 2000 antes de Cristo hasta desde el 2000 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo, un periodo que se llama el horizonte temprano. En la arqueología se llaman horizontes a unidades culturales. Entonces, nosotros siempre referimos a una unidad cultural que es la hispanoamericana. Para un arqueólogo eso sería un horizonte. En el caso de Egipto, quizá alguna vez hayan escuchado, está separado por horizonte, periodos intermedios y periodos donde hay unidad de imperio. Entonces ellos tienen su imperio antiguo, su primer periodo intermedio, y así van separando. Nosotros acá tenemos nuestros horizontes y nuestros periodos intermedios. El primero es desde el 2000 a.C. hasta el 200 a.C. y se llama horizonte temprano. Ahí surge la primera cerámica y las primeras sociedades urbanas. Entonces veníamos desde el 8000 haciendo la primera domesticación, alrededor del 2000 son las primeras sociedades protourbanas, con sus asentamientos, sus pequeñas casas, y el ejemplo paradigmático de este periodo es un yacimiento que se encuentra en el área andina que se llama Chavín de Huántar. Estaría bueno que lo googleen para ver imágenes. Al respecto de esto, quería decirles que yo me guío de este manual que es de mi universidad, lo hace la profesora Olga Zulca, que bueno, es doctora y es especialista en la historia americana y demás, en historia indígena, tiene sus estudios bilingües hechos en el Perú y demás, entonces yo me guío con este manual y con los materiales que me dio esa cátedra cuando cursé esta materia, historia indígena y prehistoria. Las dataciones, ustedes van a poder encontrar diferencias en las dataciones, porque esto es algo muy antiguo, es muy viejo esto. Entonces se hacen estudios de carbono 14, no hay escritura, no hay actas. Acá los compañeros no saben exactamente cuándo se funda su ciudad, porque no se encontraron todas las actas fundacionales. Acá en Tucumán de pedo se encontró el acta fundacional de Tucumán y se pudo descubrir que había sido fundada en 1565. Esta gente no tenía escritura aún. Entonces, bueno, del 2000 a.C. al 200 a.C. está este horizonte temprano. ¿Por qué es importante este yacimiento que les digo, Chavín de Huántar? Porque esto es un yacimiento que se encuentra a 3185 metros sobre el nivel del mar. ¿Me escuchan? Sí. Es un área totalmente inhóspita, Perfecto. desertificada, es inaccesible para la vida. Y de repente ahí se encuentra un castillo enorme, una construcción megalítica, en un lugar totalmente inexplicable, en un lugar totalmente inaccesible para la vida, inhóspito. Dentro de este lugar lo descubre un arqueólogo que se llama Tello, Telllo, y él crea la idea de que esta es la cultura madre del área andina, lo cual después con la arqueología se confirma. Él lo hacía de una manera medio amateur, medio premonitoria, medio predictoria, pero le acierta. Para el área de Mesoamérica es la cultura olmeca la madre. En nuestra área, Tello nos dice que es Chavín de Huántar. ¿Qué es lo que se encuentra dentro de este Chavín de Huántar? Un lanzón enorme de 4,5 metros, monolítico y finamente tallado. Les diría que googleen lanzón Chavín de Huántar y vean lo que es el nivel de esa labranza, el trabajo de esa piedra. Entonces, cuando se empiezan a encontrar estas cosas, eh, ¿de qué nos habla esto? De que hay especialización. Hay gente especializada en mantener este lugar, porque este lugar no es accesible para la vida.
Entonces hay gente que envía sus recursos económicos para que se sostenga el culto en esta región. Hay gente especializada en el culto, gente especializada en el tallado de ese lanzón, hay gente especializada en la construcción de todos estos detalles. Y se hace un culto, se encuentra un culto al dios jaguar. Hay una imagen de un jaguar, lo van a poder buscar, pongan dios jaguar de Chavín y van a ver un dios jaguar que sostiene en su mano un cactus, que es el cactus del peyote. El cactus, perdón, del San Pedro, el peyote es norteamericano. En el área andina está el San Pedro, que es alucinógeno. Entonces acá vemos dos elementos que son centrales del área andina. Uno, el uso de drogas para la religión, y dos, la obsesión con el jaguar. Esto es algo que se va a ver en todo el área andina. Si nosotros relacionamos esto con el... Gustavo, Sí, una cosita, dime. Gustavo. Es llamativo lo que está diciendo del jaguar, porque precisamente es el jaguar o el jaguarete el animal que nosotros tenemos en el símbolo de vanguardia argentina para la liberación. Exacto. Fíjate Entonces vos la ahí, conexión. exacto. Entonces ahí, quizá consciente, quizá inconscientemente, los compañeros implementaron algo que es propio de nuestro continente. Se habla del fetichismo por el jaguar o la obsesión por el jaguar. ¿Se le ocurre a algún compañero una explicación de por qué culto al jaguar? Uy, yo iba a decir, por lo menos acá en Santa Fe, históricamente hablo, no sé, 100 años, ciento y algo de años antes de que haya desmonte masivo, había yaguareté en esta zona. De hecho, hay monos, pero no sé. Bueno, hay un desarrollo que plantean los buenistas, que no es exclusivo de bueno, se utiliza mucho en la arqueología, El animal es la divino. idea, El animal divino. exacto, el animal divino de bueno, es la idea de una religión con características evolutivas que va pasando por fases, donde, acorde a las necesidades materiales de cada sociedad, se va desarrollando una ideología sobre esta, una superestructura, una justificación, una religión sobre esta, que tiene características que reflejan los métodos productivos, que en la teoría marxista decimos que es la estructura y la superestructura. Entonces, las sociedades cazadoras recolectoras, yo les decía que estos cazadores recolectores tenían colmillos de depredadores, tenían representaciones de depredadores y tenían cultos totémicos. ¿Por qué? Porque vivían de la caza. Y cuando uno vive de la caza, la mayor preocupación que tiene es el depredador. El depredador en cuanto a competencia y el depredador en cuanto el único capaz de matar al hombre, estos grandes depredadores, porque nosotros nos impusimos como el apex depredador de todas las regiones. Somos el mejor cazador que la biología diseñó. Pero en otra época tuvimos que competir. Por ejemplo, el tigre de Bengala se dice que supuestamente habría evolucionado específicamente para cazar homínidos. Bueno, entonces, estas sociedades cazadoras, estas sociedades del horizonte temprano recién han dejado de ser cazadoras, ya están cultivando cosas, pero guardan recuerdos de sus periodos cazadores y por eso tienen estas representaciones de jaguares. Quedan en la memoria de estos pueblos, se va heredando el jaguar, que es fundamental en el periodo cazador y que es extendido en todo el área. Si nosotros nos vamos a Norteamérica, donde no hay jaguar, quizá ustedes se figuren a los nativos del norte de América rindiéndole culto al oso, que es el apex depredador del norte del continente. Entonces, bueno, la cuestión es que aquí en Chavín de Huántar se encuentran unas vasijas. Es muy importante la cerámica para el estudio prehistórico. Y estas vasijas se les hacen unos estudios y se empieza a observar que estaban situadas estas vasijas en un salón donde reunían ofrendas y venían de espacios muy dispersos del área andina y del continente sur. Entonces tenían conchas que son características, que se llaman pututo, la variedad de caracol, que son características de los mares del norte del continente sur, o sea, del espacio del Caribe, del espacio quizá venezolano o colombiano, de las costas estas, traían estos pututos
que se intercambiaban por otros bienes. Y así se encontraban ofrendas dentro de Chavín que provenían de regiones muy lejanas. Entonces esto nos muestra que hace 1200 años antes de Cristo ya estaba conectada el área andina, ya había una economía que se conectaba con este espacio que es Chavín de Huántar. Y se observa en la cerámica que hay una unificación en los estilos cerámicos. Ya se empieza a hacer la cerámica de manera similar en toda el área andina, que se integra en este primer horizonte temprano. Entonces, horizonte es unidad cultural. Chavín tiene su declive entre el 500 a.C. y el 200 a.C. Eso depende de la datación, perdón. Supuestamente habría un maremoto que afecta todo este cordón, toda la costa del área andina, lo cual desequilibraría este circuito económico y hace a la caída de Chavín, pero la emergencia de otros centros. Y de ahí se inicia el primer periodo intermedio, que es nuestro intermedio temprano. Entonces, Chavín, que era un espacio religioso, como les digo, estaba centrado con este lanzón, hay ofrendas religiosas, hay un dios jaguar, hay consumo de droga, consumo religioso de alucinógenos. Nos habla de una casta sacerdotal. Ya hay desigualdad, ya no somos todos iguales como lo es en una sociedad cazadora-recolectora. Ya hay gente que empieza a controlar ciertas cosas, empiezan a controlar el culto. Eso los pone por arriba de otra gente y les permite vivir de la ofrenda de estas otras gentes muy lejanas. En el intermedio temprano, la casta sacerdotal se tiene que reducir de manera local, porque se rompen estas redes que nos conectan lejanamente y se empiezan a ver estilos cerámicos característicos de cada región. Ya no hay unidad en los estilos cerámicos como en el horizonte temprano. Y en la religión, culturas características del intermedio temprano. Si antes era Chavín de Huántar el paradigma, ahora hay culturas como Nazca y culturas como Moche. Quizás hayan escuchado de las líneas de Nazca y hayan visto en History Channel las ideas estas de los alienígenas ancestrales y demás falopas, demás teoría falopa, la cultura de Nazca. Acá la religión se empiezan a observar seres antropomorfos animalizados. Entonces acá ya empieza, se mantiene en el elemento animal, pero ya empieza a aparecer una mayor forma humana, es más antropomorfo. Se mantiene el elemento animal, pero ya se empieza a evolucionar hacia formas humanas. No me voy a extender más en el internet. No, no se escucha, Gustavo. Se cortó el audio. No. Todavía nada. No, nada de nada. No. Ahí me vuelvo a unir en la computadora, no sé qué es lo que pasó, que no me Ahí escuchan. está. Ahí te escuchamos bien. Ahora sí, ahora sí. Hola. Hola, ahí se me escuchan. Ahí se escucha bien. Sí, sí. Bueno, les decía que no me iba a extender mucho en los periodos intermedios porque nosotros entendemos la importancia del desarrollo, la importancia del Estado. Quiero llegar al concepto de Estado, que me parece que es algo central aquí. Y bueno, estos serían como los horizontes, son como periodos de balcanización, de separación, de retrocesos en la evolución. Se supera este primer horizonte, este horizonte intermedio, que decimos que dura del 200 a.C. al 550 después de Cristo, y se llega al horizonte medio, que es una nueva unidad cultural, y en este caso ya política. Porque si para el primer horizonte era la casta sacerdotal la que unía todas las regiones, nosotros entendemos que cada región que aportaba
habrá estado gobernada por alguna clase de élite que le prestaba un servicio a esa casta sacerdotal a cambio de justificación, a cambio de legitimación de su poder. Simbología que ha sido encontrada en esos lugares, como podría ser un anillo, un cetro, o cuestiones que justifiquen el poder, la dominación, la desigualdad. El Horizonte Medio está caracterizado en el área andina por el imperio de Huari, que está en el centro y el norte de la área andina, y otro que se llama Tiwanaku, que está en el sur. El límite en el cual se encuentran es el lago Titicaca. De la línea del lago Titicaca hacia el norte está Huari y hacia el sur Tiwanaku. Estos ya son estados. Aquí ya es mucho más extendida la construcción megalítica. Pueden buscar ustedes imágenes y los invito a que busquen en internet Huiracocha, H-U y latina, R-A-C-O-C-H-A, Huiracocha. Bueno, aquí entre Huari y Tiwanaku siempre estuvo la discusión de si son un mismo estado, si uno conquistó al otro, si son dos estados separados. Eso no tiene mayor importancia. No lo vamos a descubrir nosotros, digamos, eso es discusión de los arqueólogos. Cuando a mí se me lo enseñó como cosas separadas, se me explicó que en otro momento se pensó que podría ser que uno sometió al otro y demás. Para estas formaciones estatales, se presenta la necesidad del acceso a espacios medioambientales con características diversas. Y por eso empiezan a hacer unas campañas de colonización hacia ambas márgenes de los Andes. Y aquí aparece un elemento muy importante en el estudio del continente sur que se va a extender durante todo el periodo hispánico, durante toda la conquista, durante todo el reinado de los Austrias, que es un estudio que hace un hombre que se llama John Murray, que habla del sistema archipiélago. Las sociedades andinas no se sabía cómo estaban organizadas. Incluso los españoles, cuando empiezan a tratar de administrar esta región, no comprendían muy bien el comportamiento de los naturales de estas regiones, porque tenían una lógica, tenían una antropología muy distinta a la nuestra. Entonces este hombre, John Murray, es quien lo descubre y le llama sistema archipiélago o de control de un mayor número de pisos ecológicos y climáticos. En el área andina, en poca distancia en kilómetros, hay mucha distancia en altura, porque los Andes son altísimos. Y cuando vos vas variando la altura, vas variando los productos que podés producir, cultivar. Entonces este hombre, habiendo observado unas culturas africanas, intenta ver si ese esquema se aplicaba acá en América con sus variedades y encuentra este sistema de archipiélago, donde las sociedades se ordenaban en familias, que se llaman ayllus. Estas familias se centraban en un valle central y mandaban parientes, por ejemplo, en el Valle Central podían cultivar maíz y se conservaba muy bien por las características secas. Pero además para subsistir, además de maíz, necesitamos, por ejemplo, proteína. Para ello mandaban un par de familiares hacia un espacio más alto del Valle Central, hacia la zona más cordillerana, hacia un espacio más alto. La cuestión es las alturas. Mandan a un espacio más alto donde van a cuidar, por ejemplo, llamas. Van a cuidar llamas y pueden cultivar, por ejemplo, papas en un espacio intermedio. Y así van a mandar gente a un espacio más bajo donde van a producir coca. Pero toda esta gente que está separada en estos espacios responde a una misma familia, a un mismo Ayllu. No es que la comunidad de arriba tiene un nombre y tiene su propia autodeterminación, no. Están todos conectados, contenidos, tienen una dependencia recíproca y un sistema de obligaciones hacia ambos lados. Entonces, esto rompe con las teorías de contigüidad que se entienden en el espacio occidental, donde el control se va expandiendo de manera contigua, donde están conectados. Esta gente no entiende de soberanía de esa forma. Ellos tienen su control en un pequeño espacio reducido arriba, en un espacio en el centro y un espacio sur. Pero los espacios conexos
no son soberanos de esta familia. E incluso se pueden encontrar diversas familias, quizá no tanto en el espacio central, pero sí en estos nichos del espacio más alto, donde estén las llamas, puede haber un cuidador que sea de otra familia sin mayores conflictos, y lo mismo en los cocales, en los espacios más bajos. Entonces esto se empieza a observar acá en el Horizonte Medio. Huari y Tiwanaku empiezan a tener necesidades para el mantenimiento de estos reinos, de estos imperios, necesitan de diversos bienes, y para eso mandan estas colonias. Bueno, ese es el sistema archipiélago, que vamos a estar nombrándolo en ocasiones más adelante. La cuestión es que, para hacernos una idea, al Horizonte Medio, que decimos que del 500 después de Cristo al 900 después de Cristo, para el espacio de México, que no lo vamos a ver, corresponde con una cultura que se llama Teotihuacán, se corresponde con un periodo clásico y una cultura que se llama característica. Hay otras culturas, pero algunas son más importantes que otras. Ya vieron cómo Gullo habla de la idea esta de que en la historia hay sociedades que llevan la conducción como sujeto activo y otras como sujeto pasivo. Marcelo Gullo refiere a esta cuestión en la insubordinación fundante. Bueno, aquí podemos observar lo mismo. Hay algunos que están más desarrollados y conducen los destinos de estos estados, y otros que simplemente se pliegan a estos desarrollos. Hay una sequía para el 1000 después de Cristo que produce la caída de estas sociedades, y de nuevo se retraen a un nuevo periodo intermedio, donde el dominio empieza a ser de señores locales. Cuestiones más, señores más étnicos, digamos, más locales, más reducidos. De nuevo se fragmenta, de nuevo balcanización. Como serían los Chimú, los Lupaca o los Coya. Quizá hayan escuchado de los Coyas porque tienen su influencia en el noroeste argentino y en el sur del espacio boliviano. Bueno, después de este intermedio, hay un nuevo horizonte, que es el horizonte tardío. Con estos imperios ya hay una nueva fase de conciencia. Si con Chavín se crea una conciencia religiosa unificada, decimos el jaguar, decimos el lanzón, decimos todas estas ofrendas, con el Horizonte Medio, donde están Huari y Tiwanaku, se crea una conciencia política unificada, porque están estos dos centros políticos que empiezan a extender su soberanía sobre distintos territorios, que subordinan. Y aparece esta deidad unificadora, que es Huiracocha, que tiene características teológicas monoteístas. Huiracocha tiene una tendencia monoteísta, una y otros dioses, pero para la unidad se empieza a expandir la conciencia monoteísta. Entonces decíamos, en el animal divino comenzamos con el culto a los animales. Con la sedentarización se empiezan a observar los astros y se empieza a rendir el culto a los cielos, porque cuando yo cultivo, vivo en una vida domesticada, tengo que controlar el clima para obtener una cosecha próspera. Entonces empieza a observar los astros, y entonces aparece aquí Huiracocha, tiene características solares. El nombre Huiracocha, yo no soy hablador de lenguas nativas. ¿Qué más quisiera yo que ser como aquellos antiguos hispanos que controlaban las diversas lenguas nativas? No tengo ese beneficio de ser bilingüe, pero etimológicamente este nombre tiene características solares, y la propia representación, de nuevo los invito a que busquen imágenes de Huiracocha, tiene rayos. Entonces este dios sol ya empieza a tener estas características que son propias de estas sociedades ya bien sedentarizadas, ya han superado bien estas etapas previas cazadoras, formativas, tempranas. Y para el horizonte tardío, ya si hemos experimentado antes la unidad teológica y la unidad política, ya está bien instalada esta conciencia política, digamos, estatal, protoestatal, si quieren. Siempre hay discusiones de cuándo es Estado, cuándo no es Estado, pero creo que nos entendemos bien acá como para irnos y perdernos en minuciosidades. Para el horizonte tardío hay unas culturas que ya les va a sonar más, que son los incas. Inca es el nombre del soberano que tenía esa gente.
Los conocemos por el nombre de sus soberanos. Los incas, los Zapa incas eran los soberanos. Entonces, si habían retrocedido antes estos grupos regionales, se habían retrotraído a sus espacios regionales, habían perdido esa extensión de los imperios, acá con los incas son un pueblo muy guerrero, son un pueblo muy fuerte que inauguran su periodo imperial con la victoria sobre los chancas aproximadamente en 1438. De nuevo, esta gente no tiene escritura, hay datación con carbono 14, lo que sí hay es unos primeros hispanistas, son gente hispana que empieza en el siglo XVI, los primeros años de la conquista de este espacio, a recoger la información de estas culturas. Seguramente hayan escuchado de Garcilaso Inca de la Vega, que Marcelo Gullo lo utiliza como un gran ejemplo muy noble de nuestra integración étnica dentro de nuestro imperio. Este hombre era a la vez español que inca, era descendiente de la nobleza inca. Entonces, con hombres como este, hacen unos registros que nos permiten hoy el estudio de estas cosas, aproximaciones, porque entendemos que ellos pueden haber tenido sus errores con el paso del tema con la historia oral, es que, bueno, puede ir sufriendo deformaciones. Pero el carbono 14 nos ayuda a darnos aproximaciones que pueden tener 40, 30 años más o menos de precisión, pero bueno, no importa si es el año 1438 o el 1439. La cuestión es que unos 50 años antes del descubrimiento de América, los incas vencen a los chancas, luego vencen a los collas, a los, a los chinchos, a los chinchas y a los chimúes, o a los chimú o chimúes. No sé cómo el plural, la cultura es chimú. Entiendo que el plural sería chimúes. Hay aquí un inca que se llama Inca Viracocha o Inca Huiracocha. Yo les hablaba de esta deidad que se ve en el horizonte medio, que es Huiracocha. Entonces este inca estaría recogiendo ese pasado para hacerse llamar a sí mismo como aquella deidad. Es este el inca el que vence a estos pueblos e instala su reinado, digamos, para el área andina, a los caciques se les llama curacas. Entonces, todas estas fragmentaciones son curacazgos. Entonces, este vence a estos curacas y se impone él como Zapa Inca, que es como lo que entendemos nosotros por rey. Si hiciéramos un estudio antropológico, diríamos que no es lo mismo ser señor feudal que ser curaca, que ser otras cosas, no importa, son cosas aproximadas. Es su hijo Pachacutic Inca Yupanqui el que instala el imperio. Hay ahí una discusión que ya la plantearon los antiguos hispanos nuestros del siglo XVI, si fuera que Pachacutic es hijo del Inca Viracocha, o acaso el Inca Viracocha cuando instala el imperio se cambia el nombre a sí mismo, cual faraón del antiguo Egipto, se cambia el nombre a sí mismo por una nueva nomenclatura, Pachacutic Inca Yupanqui. ¿Por qué sugiere esto? Porque el nombre Pachacutic Inca Yupanqui, Yupanqui creo que significa justo señor o justo soberano, o introduce una idea de justicia, y significa un nuevo comienzo. Esto de Pachacutic Inca Yupanqui tiene un significado de nuevo comienzo. Instala una fiesta que se sigue festejando a día de hoy, que es el Inti Raymi, que es el culto al sol. Entonces, si su primer inca importante, o el más importante de los primeros incas, que creo que es el octavo, pues ya tenían otros previos, pero aquí empieza con estas victorias. El octavo, que les digo, Huiracocha, características solares. Le sigue Pachacutic Inca, que hace esta reforma del Inti Raymi, el culto al sol. Acá hace una reforma religiosa donde se empieza a orientar hacia el monoteísmo, hacia el culto hacia un único señor, el sol, superior a todos los demás dioses. Bueno, se empiezan a nacer estos avances que son necesarios para el Estado. Hay que tener una... Sí, Guille, decime tú lo que quieras decir, te cedo la palabra.
Perdón por interrumpir. Es que el otro día estuve viendo unos videos y estaba viendo en ese tiempo de Huiracocha, por ejemplo, se impone sobre los diaguitas que habitan el norte de Tucumán, Catamarca, todos esos valles calchaquíes, y los domina buscando la metalurgia. Después viene Viracocha, no, era Pachacutic. Y extiende todavía el dominio territorial hasta lo que hoy en día es Mendoza, expulsando a los cuyos, que eran de ahí, de adentro del imperio, creo que de la zona del Perú, los expulsa hacia la zona de Mendoza, como colonizadores también, en parte. O sea, los expulsa hacia afuera de la frontera, pero en forma de colonizadores del imperio. Es bastante curioso ver eso, la cronología en los mapas de esto que nos estás contando, porque es muy interesante cómo va introduciéndose en nuestro territorio, ¿no? Exactamente. Tu aporte es muy pertinente porque sí, el noroeste argentino se encuentra en la marginalidad del área andina. Nosotros desde aquí le decimos precordillera. Si lo pensamos en términos geográficos, precordillera, lo que viene antes de la cordillera, pero eso sí pensamos desde acá, ¿no? Está bien pensar desde acá, precordillera. Si lo pensamos desde criterios políticos, esta es la periferia del área andina, exactamente, porque hasta aquí llegó la extensión del área andina. La discusión al respecto de los límites geográficos exactos, yo esas se las debo, porque cuando yo estudié esto, hablamos de esta discusión, antes se creía que no habían llegado, por ejemplo, hasta Santiago del Estero. Exactamente como decís vos, habrían dominado estos pueblos del noroeste argentino y la extensión exacta no hay consenso en ello. Hay autores que te van a decir que sí han dominado hasta acá, sí han dominado hasta allá, que si Santiago, bueno, vos me dijiste Mendoza, si no me equivoco. Y el otro, bueno, por ese primer punto, la extensión exacta no hay consenso. Pero sí, hay algunos rasgos, en Santiago se ve gente quechua hablante, es un indicio interesante. La política esta que decís vos de la extensión de gentes está estrechamente relacionado con esto del control de pisos arqueológicos, que es una primera instancia, y después cómo en una etapa imperial se va a utilizar esto para, de nuevo, crear colonias. Entonces, estos pueblos que pertenecen a tal curaca, a tal zapa inca, se los envía en condición dependiente a X territorio a hacer trabajos para este señor. Bueno, prosigamos con esto del estado del Inca. Inca es el nombre del soberano, ellos conocían su estado como el Tahuantinsuyu, que es como algo así, en la lengua natural sería algo así como el reino de los 4 suyus. Los suyus son las 4 regiones. Nosotros en el noroeste argentino pertenecemos al Colla Suyu, que sería la extensión esta que nos decía Guille, hasta donde llega el área andina, hasta donde llega la influencia inca en el territorio de la actual Argentina. Bueno, el Colla Suyu es el espacio sur. Tienen una jerarquía, pero yo les hablaba de jerarquización, porque en una sociedad igualitaria no se entiende el concepto de Estado. Para la creación del concepto de Estado tenemos que interiorizar cierta jerarquización social. Entonces ellos tenían arriba su zapa inca, que los cronistas lo definen como mediador, que su última labor era la de ser mediador entre estos distintos pueblos étnicos que eran integrados al imperio del Inca, al Tahuantinsuyo, para decirlo en la lógica interna. Esto es curioso porque en la monarquía hispánica se comprende lo mismo del soberano, que su última labor es la de juez. Entonces, bueno, ya vamos a poder interpretar si ellos están proyectando, estos hispánicos están proyectando su cosmovisión europea o ibérica a los incas, o si verdaderamente hacía las de mediador.
Yo sí les comento que cada caso es discutido si los cronistas hispánicos acertaban o proyectaban, pero les comento que en muchos casos el tiempo les dio la razón a los cronistas. A Orellana, que fue viendo el espacio amazónico, porque se decía que exageraban, por ejemplo, que cuando un conquistador llegaba a una región le decía, le mandaba una carta a Carlos V o a Felipe II y le decía, he integrado a su monarquía a un pueblo de 10.000 indios, y le mandaban la carta. ¿Y qué es lo que buscaban hacer? Supuestamente, decían los historiadores contemporáneos, exagerar para ganarse la pleitesía del señor soberano. El tiempo, muchos de estos conquistadores le dio razón, entonces hay que tomar con pinzas lo que dicen los conquistadores, que muchas veces se demostró que hablaban con verdad. Bueno, entonces este inca que haría las de mediador, le siguen algo que se llama panaca en la lengua de ellos, que sería una especie de clase dirigente creada por las familias fundadoras de esta región central, que serían los alrededores del Titicaca, que es donde se originaría esta cultura inca. Los panacas, clase dirigente, son las familias fundadoras. Les sonará a ustedes los patricios de Roma. Son familias fundadoras de las primeras periodos de estas monarquías. A ellos le siguen señores étnicos de cada región. Entonces, si los panacas son del espacio central, de las regiones periféricas de este extenso imperio que logró integrar a toda el área andina, en cada distinta región van a haber distintos señores étnicos que gobiernan esos espacios desde líneas de ancestros muy antiguas. Estos se les llaman Atum Curaca en la lengua de ellos. Yo le decía que Curaca es el cacique, estos son como los Atum Curaca, los grandes curacas de estos distintos espacios. Entonces estos son los señores regionales de los distintos espacios extendidos. A esto le sigue el grueso de la población integrada del imperio que se llamaban Atum Runa, que son hombres en edad de servicio. Si no me equivoco, para ser censado, eran censados solamente los Atum Runa. Esto lo podemos verificar con una googleada rápida. Para ser censado había que estar casado. No importa, es un detalle. Sí. Perdón, leo que los Hatun Runa son los campesinos que podían trabajar la tierra, o sea, era la mano de obra pura y dura, digamos. Exacto. Son la mayoría de la gente, pero pueden trabajar la tierra de distintas formas. Hay distintas formas de trabajar la tierra. A estos Atum Runa en la jerarquía le siguen los Mitmac. Quizás hayan escuchado, si lo han leído a Gullo, si han leído la historia, Madre Patria, donde él habla de dos instituciones, la Mita y el Yanaconazgo. Si no lo han leído a Gullo, capaz que lo hayan escuchado en otro contexto, la Mita y el Yanaconazgo. Son instituciones del Imperio Inca, siguiéndole en este orden de jerarquía. Inca, Panaca, señor étnico Atum Curaca, le sigue Atum Runa, que es el grueso de la población, por debajo está el Mitmac, que es un hombre que hace un servicio de trabajo, la Mita, y por debajo están los servidores que se llaman llanas. Los Mitmac conservan, ambos hacen servicios de trabajo. El Mitmac conserva los lazos con su familia, se me está escapando el nombre de la familia en la lengua de los naturales. Se los dije previamente. Ayllu. El Ayllu, exactamente. Muy bien, Mariano, que está atento. Se me escapó. El Mitmac conserva su conexión con el Ayllu. El Llana no. El Llana es un hombre sin tierra, sin familia, que está al servicio del Inca. Es lo que nosotros es algo parecido a lo que nosotros entenderíamos el Llana, parecido a la esclavitud, no es exactamente lo mismo, haríamos un error antropológico si lo igualamos,
pero para que les sirva de ejemplo similar a la esclavitud. Entonces, ¿qué les digo? Ya tenemos un Estado con una jerarquización que es rastreable, con un señor arriba, un soberano, un inca que hace las de juez, unos panacas, que son quienes eligen al señor que está por arriba, porque esto es una monarquía electiva. ¿Alguien conoce algún ejemplo de monarquía electiva no hereditaria? El Poder Judicial. Bueno, ¿alguien conoce un... nunca más... Bueno, ¿Alguien conoce algún... hasta por ahí nomás, porque existe la familia judicial, pero bueno. Sí, sí. Sería como el ayllu judicial, ¿no? ¿Se le ocurre algún ejemplo? Bueno, usualmente nosotros pensamos en la monarquía hereditaria, porque es la forma más moderna, digamos. Las monarquías se van desarrollando y se van convirtiendo en hereditarias cuando van concentrando poder. Entonces es más reciente en la historia de la monarquía hereditaria, que es lo que nosotros vimos en los Austrias y en los Borbones. Pero hay otras sociedades que tuvieron monarquías electivas, y si nosotros hiciéramos un linaje de nuestra herencia cultural, haciendo una relación paterno-filial, y dejamos este ejemplo andino de monarquía electiva, que es el Inca, hay otro ejemplo dentro de nuestro linaje que se rastrea si seguimos hacia atrás, por la raíz hispánica, porque acá estamos viendo, por la raíz hispana, perdón, hispánico es la conjunción. Nosotros estamos acá viendo la raíz americana, en la raíz española, hispana, la raíz española, ibérica, hay una influencia muy importante de los visigodos. Ustedes saben que los visigodos son trasladados por el Imperio Romano hacia la península ibérica, y la monarquía española hereda muchos elementos de los visigodos, que hace que tenga características únicas que no tienen las otras monarquías europeas. Los visigodos elegían a sus reyes, los señores elegían a sus reyes, entonces eran monarquías electivas. Bueno, entonces tenemos este orden. Yo les decía que instituye este Inca Pachacuti Inca Yupanqui, hace una reforma religiosa donde, además de instituir este Inti Raymi, que es una festividad que les digo que se sigue haciendo hasta el día de hoy, que por cierto me había olvidado, yo lo tengo aquí a Huiracocha, esto es lo que les decía que lo busquen, este es Huiracocha, que es muy importante. Él subordina la religión al Estado. Y esto es muy importante en este proceso de avance, porque para el siglo XVI, cuando se hace la conquista, ya había sucedido en la Europa un proceso donde las monarquías subordinaban a la religión. La religión se veía subordinada al monarca. A los reyes católicos, el Papa les da una prerrogativa para nombrar sus propios obispos. Esto lo van a heredar los Austrias. Del mismo modo, las distintas monarquías europeas para el siglo XVI van a ir haciendo este proceso de poner el poder político por sobre el religioso, que el papado quede en un lugar secundario. Esto también lo hicieron los incas, y esto es necesario para el desarrollo político, para el desarrollo del imperio y para el progreso de estas sociedades. Al respecto de esto habría que ver María Elvira Roca Barea, Imperiofobia. Y Gustavo Bueno, la distinción entre imperio generador e imperio depredador. Pero bueno, si yo me pongo a extenderme sobre los beneficios del imperio y estas distinciones, no terminamos más. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que si alguna vez lo han visto Jesús G. Maestro, saben que la lengua es una tecnología. Si alguna vez lo han visto a Marcelo Gullo, saben la importancia del desarrollo, la importancia de la industria en su trabajo sobre la insubordinación fundante. Estos imperios han hecho, este imperio inca recoge estos miles de años de desarrollos americanos internos, desde la domesticación
el pensamiento religioso que va avanzando hacia un monoteísmo, la división del trabajo y la creación de élites que van avanzando hacia el surgimiento de unos estados que, bueno, obviamente no surge de un día para el otro el Estado. Venimos viendo que hay un progreso, que primero están estos señores religiosos de Chavín, que después están estos señores locales del intermedio temprano, que después están estos primeros estados del Horizonte Medio, Guaritihuanacu, y que después está ya este gran imperio centralizado, unificador, que es el imperio inca, van produciendo estos avances, donde después se va a introducir un nuevo imperio, que es el imperio español, que eso lo vamos a desarrollar en otro episodio. Acá cronológicamente vamos a terminar aquí y vamos a empezar a conversar unas cosas que yo no me extienda más y todos podamos participar. Gustavo, una Dime. cosita. Volvé a repetir la jerarquía Inca, Panac y después, Son Inca, ¿sí? Panaca, que es la clase dirigente del área central, o sea, son las primeras familias que forman esta monarquía. Son ellos los que eligen la monarquía. Entonces es una formación étnica la de los panacas, que se extienden dominando las otras regiones, integrándolas. Entonces, las regiones que integran, cada una tiene dentro de ese ayllu hay cada curaca, que es el cacicazgo. Entonces, los curacas del área central les llamamos panacas. A los curacas de estas áreas integradas les llamamos Atum Curaca. Y después le siguen los Atum Runa, que son el grueso de la población, son los que son censables. Como les decía, tendría que revisar mis apuntes, pero si no me equivoco es cuando entran en matrimonio, cuando empiezan a ser censables y a prestar servicios. Y después le sigue el Mitmac, que es un servicio de trabajo, pero aún conectado a la IJU. Y después el Yana, que es un servicio de trabajo desconectado del IJU. Es dependiente directamente del Inca, sin conexión con tu familia. Bueno, entonces, ¿alguien quisiera comentar qué es lo que entiende por Estado? ¿Qué es lo importante del Estado? Me parece interesante que conversemos de ese concepto súper extenso que es el Estado. Si alguien quiere tomar la palabra, yo se la cedo para que empecemos a conversar del Estado. Yo tengo una inquietud porque esa categoría básicamente tengo entendido que historiográficamente nace en España, ¿no? El primer estado, ojo, moderno, porque en realidad tiene una relación con la Edad Media, pero yo no sé, que es mi duda, por qué está estas hipótesis de que no había estado, pero no estado moderno, por lo menos en las culturas perdón, no culturas, sino sociedades precolombinas. Porque es un término muy complejo, digamos, porque por jerarquía, por lo que estás diciendo, Gustavo, sí existe el Estado, obviamente, en esta zona. Bueno, mira, estos son trabajos arqueológicos los que recogen esta información, y en la arqueología la definición de Estado tiene que ver con la clara identificación de las diferencias jerárquicas encontradas en los ajuares funerarios. Las sociedades esto es extendido en toda la humanidad, que en ciertos puntos de desarrollo se empieza a hacer un culto a los muertos, y al muerto se lo entierra con ciertas cosas. Entonces, cuando en la arqueología se empieza a observar que la diferenciación jerárquica en estas tumbas es muy marcada, se dice que hay Estado en la arqueología. Ahora, para la historia moderna, que es lo que vos me preguntás, cuestión del Estado moderno, eso es una discusión interminable. Antes se decía que los primeros estados modernos, como bien señalas vos, son los de la península ibérica. Hay otra gente que decían que los primeros estados modernos el primer estado moderno se hace en Inglaterra,
que ellos tienen un proceso interno que es distinto a la de Europa continental y a la de la El península ibérica. parlamentarismo aparece en los Acá, parlamentos y toda esa exacto, cuestión. que limita el 1100 poder y del algo. rey, exacto. Eso. La cuestión es que en Moderna se recomienda, ¿no? Ya actualmente la gente que discute estas cosas recomienda no decir Estado para la historia moderna. La historia moderna es lo que es previo a la Revolución Francesa. Nosotros acá temporalmente, si nos pasamos de América a Europa, estaríamos en la historia moderna, ¿no? Porque les decíamos esto de que esto de los incas son unos 50 años antes del descubrimiento de América. Mm. Eh, Todo esto, uy, sí, Gustavo, mira, esto lo traigo en colación porque hay un historiador, probablemente lo conozca, medievalista, que es muy, muy grande, es marxista también, Carlos Astarita. No sé bien, si no, eh, mira, te lo debo. él, Proseguí. pero sí, sí, viene de ahí, digamos, el tema. Bueno, la discusión de si en Moderna se puede hablar de Estado o no es interminable. Ahora antes se hablaba de sí, ahora se habla de monarquías, creo que es agregativas, o se me está escapando exactamente el término, y yo acabo de venir de clase de historia moderna, o sea que si mi profesor ve esto filmado me corta la cabeza, pero es el concepto de, ahora mismo se los digo. Sí, no, debe estar cansado, Gustavo, por favor. Sí, 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 ahora te lo digo. Y esto tiene que ver con... Yo pregunto algo más puntual. ¿Hay un material, lo están preparando o ya lo van a pasar No, pronto? mira, yo para este primer encuentro no preparé ningún material. Yo tengo un manual acá que voy a buscar si lo puedo tener en PDF. Yo este lo compré desde mi cátedra, pero para los próximos encuentros que vamos a empezar el periodo ya que es historia, sí tengo pensado un par de textos para pasarles para que los lean previamente al encuentro, pero como ahora íbamos a tratar prehistoria, Eh, no preparé ningún texto para que ustedes lean previamente. No pasa nada, Si me se te permite, entiende perfecto. Por lo menos de mi Em, parte si te me, entiendo muy bien si me con permiten lo que estabas terciar, explicando. si me permiten terciar, sí, nosotros del materialismo político, siguiendo el modelo canónico de Estado de Gustavo Bueno, tenemos una idea de Estado y cómo se conforma. Es decir, bien, desde el espacio antropológico, inicialmente, el espacio antropológico como material humano, como material antropológico, como dice la palabra, a partir de ahí, de las relaciones de los hombres entre los hombres, que es el eje circular, la relación de los hombres con las deidades o con los animales, que es el espacio angular, y la relación del hombre con la naturaleza inanimada, que es el espacio radial, a partir de ahí se va estableciendo, se va construyendo desde ese espacio antropológico, va construyendo institucionalidad. Entonces bien, tenemos lo que podemos llamar sociedades humanas prepolíticas y sociedades humanas políticas. Es decir, el hombre, interactuando con la naturaleza, va generando utensilios, va generando instituciones que obviamente le ayudan a su propio desarrollo y a su supervivencia. Entonces, va generando en principio una capa conjuntiva. La capa conjuntiva significa esa relación entre los hombres y entre las autoridades que se va generando entre esos mismos hombres dentro de una población. Porque capaz que cabe aclarar una cosa que es una verdad de perogrullo. Los hombres vivimos en conjunto, en grupos. No existe la vida humana individual, solitaria. Es decir, somos seres sociales. Iniciando un poco esto de la conciencia y el ser social, ¿no? Pero somos seres sociales por naturaleza, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de esas estructuras conjuntivas, de esa capa conjuntiva, se va generando una actividad en relación con la naturaleza, o sea, entre los hombres y con la naturaleza. Y ahí ya creamos lo que es la capa basal, que tiene que ver esa capa basal con la cuestión, si se quiere, para que se entienda, económica, ¿no? Es la parte de la productividad. Esa capa basal tiene, ya cuando se va construyendo el Estado,
tres ramas de poder, que es el poder gestor, el poder planificador y el poder tributario, por decirlo de manera, es que es cómo se gestiona lo, lo que se cobra en impuestos, digamos, son, eh, ¿cómo es que se dice? En tributo, ¿no? Lo que era tributo, que viene de la palabra de tribu, ¿no? El tributo que se le cobra a los miembros y a los que se los conquistaba. ¿Cuándo aparece el Estado? Para el materialismo filosófico y para el materialismo político. Cuando se crea la tercera capa, hablamos capa conjuntiva, que es la autoridad entre los hombres dentro del grupo humano, capa basal, que es la capa económica, para que se entienda, ¿no? La actividad de producción. Se crea el Estado cuando se genera la tercera capa, que es la capa cortical, que es la que separa a los grupos humanos, las tribus, los grupos humanos de uno que de otro, es decir, a las sociedades políticas. Ya entramos ahí en definirlas como sociedades políticas. ¿Por qué? Porque esos grupos humanos son diferentes a otros grupos humanos que pueden estar al mismo nivel de desarrollo o más desarrollados o menos desarrollados, es decir, en tribus, clanes, etc. Entonces, para el materialismo filosófico y para el materialismo político, que es nuestra filosofía política, a la cual nosotros, dentro donde encuadramos nuestro pensamiento, decimos que para que haya Estado tiene que existir estas tres capas: la conjuntiva, la basal y el cierre de esa sociedad política, cuando se hace política, es decir, cuando se genera el Estado, que es la cortical. ¿La cortical qué es? Es el poder diplomático, el poder de los guerreros, del ejército y el poder federativo. Básicamente, el Estado nace con la guerra, cuando con grupos humanos organizados le hacen la guerra a otro, ¿sí? Al mismo tiempo nace también la institución de la esclavitud. Entonces, el Estado no es una creación idílica, ideal, en la cual decimos, no, los hombres se pusieron a pensar y dijeron, ahora vamos a hacer una institución organizativa y es el Estado. No, el Estado nace con la guerra, es decir, en el choque entre comunidades, distintas comunidades humanas. Entonces, un poco Sí, para cerrar esta idea, disculpad un poquito, Nico, para cerrar esta idea, no, sí, sí, que la vamos a ir dando después cuando demos los encuentros sobre materialismo político, porque la idea un poco es intercambiar los encuentros de historia, que lo va a coordinar Gustavo, y los encuentros de materialismo político, que lo va a coordinar Román y un servidor. Pero para que se lleven una idea de cómo definimos nosotros el Estado, tiene que haber tres capas y tres ramas. Nicolás, ahora te contesto, Mariano. Y Nicolás, vos lo que me preguntabas, si vos tenés inquietud con esto, hay un autor que se llama Espana con H, Antonio Manuel Espana. Yo justo esto te lo estoy viendo en Moderna. Tiene un trabajo que se llama El Estado antes del Leviatán. Es demasiado minucioso como para que nos pongamos a perder tiempo en eso. Los liberales crean una ideología, como les decía yo al principio, de qué es lo que es el Estado, con unos conceptos que son ideológicos, no tienen ningún tipo de fundamento, más que la propia ideología. Es el concepto de Estado moderno que ellos construyen, que yo decía que buscamos destruir. El concepto que se usa en Moderna actualmente es monarquía compuesta, eso es lo que se me estaba escapando. Los pormenores de eso lo vamos a hablar en otra ocasión. La monarquía compuesta, la cuestión de Eliot y demás. Ahora, prosiguiendo con lo que decía Mariano, les pedía que hablemos de Estado. Mariano nos dio una perfecta exposición del concepto este de Estado a través de tres capas. Entonces, Mariano me va a corregir si me equivoco. La capa conjuntiva tiene que ver con la propia naturaleza colectiva de la vida del hombre. ¿Me equivoco en ello? No, está bien. Bueno, entonces, esto tiene que ver con acá estamos hablando de arqueología, de arqueología, porque esto es prehistoria. Antes de los desarrollos del carbono 14, habían unas teorías, antropológicas que eran precientíficas. Quizá hayan escuchado hablar ustedes de la antropología negativa de los liberales, que usan a Hobbes.
Estas eran pensamientos filosóficos que no estaban basados ni en hechos, ni en mediciones, ni en el carbono 14, ni en nada. Con el desarrollo del carbono 14 se ve que estaban en lo cierto teóricos como son Marx y Engels, que planteaban unas formas de vida colectiva que son naturales al hombre. Con el carbono 14 se vio que es natural al hombre vivir de manera colectiva. Los monos también lo hacen. Entonces es la antropología nuestra esta vida colectiva. Al respecto de la capa basal o económica, que me viene en mente a mí la estructura para Marx, estos métodos productivos, nosotros hemos podido ir viendo cómo con el cambio de las estructuras se van creando superestructuras nuevas. Entonces, si al principio se caza y se recolecta, les decía, se rinde culto a un dios que tiene que ver con la caza-recolección. Si después se cultiva, se rinde culto a un dios que tiene que ver con los cultivos y el clima. Si después se empiezan a crear formas unificadas de política, se empieza a rendir culto a deidades unificadoras tendientes al monoteísmo. La capa basal económica, entonces, el ser social determina la conciencia, nos decía Marx. Después tenemos, Mariano mencionó el impuesto o tributo, y la capa cortical que tiene que ver con la guerra y las fuerzas armadas. No es casualidad que el primer punto para el surgimiento del Estado Inca sea vencer en la guerra a los chancas y de esta forma ir extendiéndose militarmente sobre el área andina. No es casual esto. Entonces, la guerra es el consumo de recursos. Para esto, el Estado requiere de una fiscalidad, que es algo que también nombró perfectamente Mariano al categorizar estas dimensiones del Estado. Mencionó el impuesto o el tributo y la referencia a la idea de tribu, lo cual nos viene como anillo al dedo, porque acá yo estuve hablando de diversas tribus que se integran al dominio del Inca, estas diversas tribus mandadas por Onatum Curaca. Ahora yo les comento, esto no se los había comentado, no había economía de mercado en el área andina. Yo les pregunto, y me gustaría que participen sin miedo, ¿cómo ordenamos un Estado, la fiscalidad de un Estado sin mercado? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué se les ocurre? Bueno, si no tienen una propuesta, yo les recuerdo que en la anterior reunión de la vanguardia estábamos hablando de poner una cuota, ¿verdad? Entonces, quizá esta cuota la podríamos pensar como ese tributo, ¿verdad? Y hablábamos de la inconveniencia de poner esa cuota si todavía no sabemos en qué gastarla, y uno de los compañeros que se me escapa quién fue, no sé si, no me acuerdo quién fue que lo propuso, Román, que no está hoy. Bueno, ahí está, Román propuso que la cuota sea trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí, en el Imperio Inca, la fiscalidad era como Román propuso, con trabajo. Al no haber mercado, al no haber circulación de moneda, lo que se aportaba era trabajo. De ahí es la importancia de esta dimensión que yo les decía dentro de la jerarquía, el mitmac, la mitra. Los distintos pueblos integrados, estas distintas tribus, nos decía Mariano, tributo, tribu, estas distintas tribus tenían que ir aportando hombres que hagan trabajos en esta red imperial, donde habían, dentro de esta red imperial habían caminos extensos para conectar todo el área y eran suministrados esos caminos por grandes tambos. Los tambos eran una especie de graneros donde se reunían alpargatas, alimentos, bienes, todo lo necesario. Entonces estas distintas tribus tenían distintos trabajos, como podía ser aportar el maíz al tambo, o reparar el camino, o construir un puente. Ellos tenían una fiscalidad previa al surgimiento de los mercados,
que era hecha con trabajo. Entonces decíamos tributo, tribu, acá serían estos ayllus, estos atumcuracas, estos atumrunas que se suman a la Micmac, haciendo trabajo y sostienen este imperio a razón del trabajo. Bueno, entonces yo les hablaba previamente de la idea de lengua como tecnología. Aquí este imperio inca tenía dos lenguas principales. ¿Alguien tiene idea de qué lengua hablaban los incas? Quechua puede ser. ¿El quechua? Exactamente, hablaban quechua y la otra lengua importante era el aymara, que se empiezan a establecer como lenguas francas. ¿Cuál es la característica de la idea esta de lenguaje como tecnología? Va conectando diversas regiones y va permitiendo la circulación de conocimientos. Entonces eso es muy importante porque nosotros tenemos una lengua que es muy poderosa, que es la lengua española, por la cantidad de gente que la habla, por los millones de personas que la hablan. De esa forma, este Tahuantinsuyo, este imperio inca, fue integrando las regiones y enseñándoles a utilizar una lengua franca como puede ser el inca, conectando estos distintos espacios y haciendo distintos avances, antorcha que en la continuación de estos imperios lo va a tomar las monarquías hispánicas. Yo creo que con eso cierro mi exposición. Les propongo, si alguien quiere, tiene algún aporte para hacer o para seguir conversando de estos elementos indígenas. Si alguien, no sé, espero haber cambiado su forma de pensar el mundo americano, el espacio americano prehispánico, la importancia de este sector. Yo al principio les había dicho que pensemos el surgimiento de la fundación de cada una de nuestras ciudades, porque yo en particular aquí desde Tucumán, Tucumán estaba integrada, como dice Marcelo Gullo, al cordón protoindustrial del área andina, que es un cordón que lo rompen los Borbones y que causa las independencias, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Tucumán se funda en un espacio, en una primera fundación, y después se lo mueve porque esta región era negadiza, se inundaba y producía enfermedades, y se lo relocaliza a un espacio más cercano al camino real, que es lo que nos conectaba con el espacio del Perú, con la minería en Potosí. En Tucumán se engordaban mulas durante el periodo hispánico, se engordaban mulas para enviarlas hacia el Potosí. Eso es lo que nos dice Gullo, que como es muy costoso el transporte, esas mulas iban cargadas de productos que se hacían en esta región y volvían cargadas de plata para ir hacia el Río de la Plata y desde el Río de la Plata hacia España. Entonces, durante estos desarrollos, yo me salté las culturas exclusivas del noroeste argentino que estuvieron integradas dentro de este proceso, tienen una integración tardía, pero como hemos estado hablando, han sido integradas a este proceso, han visto su sistema archipiélago de mayor control de pisos ecológicos, se ven en el registro arqueológico representaciones de Huiracocha, y así como también estas representaciones del dios jaguar, que es muy generalizado. En otra ocasión, si quieren, podríamos hablar de las culturas del espacio del noroeste argentino. Decirles que la primera en ser aldeana y sedentaria es la cultura Tafí, que es del 600 años antes de Cristo y 600 después de Cristo, que está aquí en Tucumán, Tafí. Tafí del Valle, quizás hayan escuchado hablar, es un espacio turístico, bueno, ahí se da esta primera cultura. Después hay expresiones como Alamito Condorhuasi, Aguada, Candelaria y otras culturas que integran el territorio, y después, no sé, cuestiones de los valles calchaquíes que requeriría otro encuentro para desarrollar el espacio del noroeste argentino. Yo quise centrarme en este desarrollo que nos conduce hacia el Imperio Inca, porque es el área central del continente en el cual nosotros nos encontramos y es algo que es requerido para la conquista y luego veremos por qué.
pero es el desarrollo de la conciencia, de la posibilidad del surgimiento de un Estado, como nos dijo Mariano, con estas distintas capas, las podemos encontrar dentro de la lógica interna americana. Entonces, no crean ustedes, como un protestante les podría sugerir, como Milei les podría sugerir, que aquí previamente había estupidez y barbarie y España es la única que vino a traer civilización, porque los propios Austrias reconocieron la civilización en estas gentes y les aceptaron sus prerrogativas de sangre. Entonces aceptaron a los curacas como gentes nobles porque entendieron que esta gente era civilizada y que tenía un ordenamiento previo. Para próximas ocasiones vamos a ver los conceptos de justicia en el mundo hispánico y cómo tienen relación con esto el reconocimiento de estos curacasmos. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún aporte, qué es lo que viene pensando de esto, qué es lo que opina. Bueno, excelente, excelente exposición, Gustavo. La verdad que muy, muy enriquecedor todo lo que has desarrollado. Así que, bueno, vamos a dar paso a los chicos, a los compañeros, camaradas que si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario. Y vamos a ir cerrando. Sin antes decirles que los encuentros de historia van a ser cada 15 días, como ya habíamos charlado, y los encuentros sobre materialismo político que vamos a ir mechando entre los encuentros de historia, los talleres de historia y los talleres de materialismo político, van a ir intercalándose. Entonces vamos a utilizar todos los lunes, excepto el primer lunes de mes, que vamos a dejar siempre para las reuniones políticas, de charla política, que va a ser, digamos, más que nada para tratar la coyuntura y las cuestiones organizativas, pero si no, siempre todos los lunes vamos a tener un lunes un encuentro de historia y otro lunes un encuentro de materialismo político. Bueno, dicho esto, dejo abierto a que hagan preguntas, comentarios, y vayamos cerrando en 10, 15 minutos. Sí, Tomás, dale, adelante. Cierro grabación. Adelante, Tomás, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí, 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 te Sí, sí, escucho. dime. No cerres la Ah, grabación todavía, porque si hay alguna pregunta y Gustavo responde, capaz que hay una cosa jugosa, joya. se te Listo, pierde. listo. ¿Alguien tiene algún aporte, algún pensamiento? No es necesario que sean doctores en nada, yo No, no soy doctor en nada, no tengan miedo de participar. no, yo tengo una inquietud con la idea de producción, porque ahí están hablando, ¿no? Del tributo, la guerra, el campo económico, todo eso se puede componer en lo que Marx habla, ¿no? De modo de producción. Entonces, cuando vos me decís que esto me llamó un montón, que la forma de evaluar ¿no? Cómo se genera un intercambio económico no es por una moneda ni interviene ese tipo de objetos, ¿no? E interviene el trabajo directo. Entonces, yo me pregunto, ¿hay trabajos no sé, el campo de la historia para analizar el proceso económico a partir de todas esas medidas políticas? Porque al fin y al cabo hay una política ahí para decir, bueno, con el trabajo yo te ordeno que si vos es X cantidad de tiempo, o no sé cómo se evaluaba, o era por una tarea, cómo se evaluaba realmente el trabajo. Eh, no sé si era por el Sí, tiempo, pero por algo, por no, el hecho mismo. mira, vos tenés que tener en cuenta que esta gente no tenía registros escritos. Hay unos quipus, hay unos estudios al respecto de los quipus, que son una forma de contabilización que tenían en la Argentina, que son unos nudos. Entonces era una protoescritura a través de nudos. Eso es todo el registro, lo más parecido a registro escrito que tenemos. Lo que sí hay es el recuerdo y la permanencia de estas estructuras durante y después de lo que llamamos la conquista. Si vos querés detalles de la política, te vas a complicar mucho. Lo que se hace son interpretaciones y estudios al respecto del material arqueológico que se ha encontrado
Y como yo les decía, lo que recogieron los primeros observadores con capacidad de escritura, esta gente española o mestiza que recogió el relato. Lo que yo te decía es que una región puede tener la obligación de mantener un tambo, que son estos almacenes, otra región se le puede pedir que haga un camino, pero estas son como cosas, el mantenimiento del tambo puede ser permanente, no así la construcción de un puente, como que no se te cae todos los días el puente, que es lo que te quiero decir. Pero no te pierdas en los detalles porque estos son periodos prehistóricos. Son, no es Sí, algo. te entiendo, no hay todavía, no la hay ni la habrá la suficiente evidencia, digamos, para, exacto. No, muchas gracias, Gustavo. Y perdón, no sé si pregunto, ¿se escuchó todo Sí, lo que vos expusiste hablabas desde lo la de respuesta, moneda. Gustavo? Vos hablabas lo de moneda. El Eh, pensamiento eh, no, liberal sugiere que el intercambio con dinero es natural y eso no es cierto. El estudio ah, antropológico, la arqueología y antropología son cosas que van de la mano. Yo les decía cómo la antropología cambia cuando hay carbono 14. El carbono 14 es algo que aporta la arqueología. Entonces acá el estudio arqueológico de este espacio nos muestra que no es natural el dinero, que hay formas de organización muy complejas sin dinero, ¿me entendés? Sin necesariamente estar intercambiando sal o alguna cosa, hay formas organizativas. Quizá eso responda a tu pregunta. no, yo me refería que yo cuando vos me estabas respondiendo no te pude escuchar todo, porque no sé si hubo lag o porque eh, no sé qué pasó. Pero bueno, si quedó grabado no pasa nada. Y sí, respecto a lo de la moneda, que habíamos hablado sí antes, em, claro, sí es un tema sí, totalmente. ¿Alguna otra consulta? ¿Un comentario? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que les viene en mente? No, yo también con el tema este de relaciones de producción. Yo también tenía estudiado este sistema como imperialismo, no, despotismo hidráulico o despotismo Ahí está. oriental, también le dice Marx. Sí. Eh, Bueno, mira, creo, el tema con Marx, él hace un aporte enorme, pero sus estudios son limitados a las opciones que tenía Marx y al conocimiento que había reunido en la biblioteca de, si no me equivoco, en Londres estudiaba él. Estos estudios ajá. americanos son posteriores a Marx. Se me va a apagar la cámara, pero voy a proseguir hablando. Estos estudios son posteriores a Marx y hacen otros aportes que Marx no pudo tener en cuenta. Lo que voy a decir de despotismo hidráulico es muy interesante porque el trabajo del agua, el despotismo hidráulico era una tesis antigua que se sostenía al respecto de la historia que el Estado surgía con el control del agua. Despotismo hidráulico eran bandas que a través de la violencia iban controlando el acceso al agua que es requerida para los cultivos. Y así se van haciendo canales. Esto es propio de la Mesopotamia y es propio del Egipto, donde se hacían canales y contenciones del agua. Entonces eso se entendía que como se requería concentrar gran cantidad de trabajo y una coordinación para ello, es esto lo del despotismo hidráulico. Los canales, el trabajo de los canales, la tecnología hidráulica, surge en la América en el intermedio temprano, es el segundo periodo que hemos visto. Primero vimos el horizonte temprano, que es el Chavín de Huántar, el ejemplo principal. En el primer periodo intermedio, este intermedio temprano, empiezan a surgir los canales con estas culturas Nazca y Moche. Los canales lo van a retomar los imperios Huari y Tiwanaku y una tecnología tremenda de canales van a desarrollar los incas, canales que a día de hoy siguen funcionando, lo de los incas, así como siguen funcionando los acueductos romanos. Los incas cultivaban en terrazas y estas terrazas iban regadas a través de canales que funcionaban con la propia gravedad. Sí, ese despotismo hidráulico es una teoría que ya se superó al respecto de la fundación de la creación del Estado. Hay otras teorías, quizás hayan estudiado la de la banda, hay un, ay, se me está escapando el nombre,
es la banda de saqueadores estacionarios. Esa es otra teoría del surgimiento del Estado. Hay múltiples, según la región, coinciden más unas que otras. ¿Alguna otra Claro, consulta? Decime. sí, perdón. Pero entonces, el hecho de que hayan tenido esclavos no me termina de cerrar de decirles esclavistas cuando tal vez era diferente No, la bueno, relación. es que lo de esclavista es un modelo que hace Marx estudiando estas sociedades europeas. A ver, hoy se habla mucho de eurocentrismo y no sé qué otras cosas. Entonces, en este caso podríamos decir que Marx estaba pecando quizás de eurocéntrico al querer extender esas categorías a todo el mundo, pero es necesaria la generalización para el estudio sistemático. Ustedes tienen que entender eso, que a veces es necesario pecar de generalizador, aunque hayan detalles minuciosos. Entonces nos decía Mariano que era una de las cosas con las que cerraba al respecto de esto, era esto de la esclavitud como necesidad para, no como necesidad, sino como que para que haya la esclavitud es necesario previos desarrollos que son propios de este proceso de formación de los estados. Yo cuando cerré con esta jerarquía de la sociedad inca, vemos cómo al final están estos llanas que se corresponden con lo que nosotros entendemos más o menos con la esclavitud. Estos llanas eran unos servidores que se habían quedado sin ayllu, sin familia, una especie de parias que empezaban a servir con trabajo al Estado. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué es lo que no tiene de esclavo? Que esta gente podía ostentar cargos en la administración pública muy importantes. Entonces vos podías ser un llana barrendero, no sé, por poner un ejemplo actual, podías ser un llana recolector de la coca del Inca, o podía ser un llana que los tenga cagando a los Atum Curaca con sus aportes de trabajo de sus regiones, ¿me entendés? Pero a fin de cuentas eran gente que vivía para el trabajo del Inca. No sé si va por ahí tu consulta o logré esclarecer la duda o solo sembré más duda. No, No, bárbaro, bárbaro. aparte Muchas gracias. digamos que los llanas y los mitnaka eh, generalmente eran de los pueblos conquistados, digamos, de otras tribus a las cuales los incas conquistaban. Y ahí es donde también se da, y el dominio también, ¿no? De los canales, como bien dijiste vos, de los canales de agua, o sea, el dominio de cierta ingeniería hidráulica hace de que haya una especie de entrelazamiento entre lo que es un despotismo hidráulico y lo que es una sociedad esclavista. Hay que entender también que esas separaciones nunca son tajantes, no es que hay una sociedad esclavista, después hay una sociedad feudal, y después hay una sociedad de tipo capitalista en donde ahí está el esclavo asalariado. Es decir, muchas de estos modelos que son generalizaciones, muchas veces están intrincadas y mezcladas. Es decir, por ejemplo, en el capitalismo actual, donde el modo de producción dominante es el modo de producción capitalista, hay esclavitud. De hecho, nominalmente hay más esclavitud que en aquella época porque hay más población. A pesar de que no es el modo de producción y de explotación dominante, ¿no? La esclavitud lisa y llana, quiero decir. Pero hay esclavitud. En el África, por ejemplo, sigue habiendo esclavitud, por ejemplo, para la extracción de diamantes, etcétera. El O coltán, por ejemplo, para en todos el los coltán, chips y las claro. cosas estas. Y si nos vamos incluso al mundo occidental desarrollado, si se quiere, hay trata de blancas, hay esclavitud sexual, ¿Y hay trabajo infantil, que es también un cómo trabajo se esclavo. llama esta mega empresa cerealera que había querido expropiar a Alberto Fernández? ¿Se acuerdan el nombre? Vicentín. Vicentín. Bueno, que hace menos de unas 2 semanas, ¿o cuándo? Hace 2 o 3 semanas se encontraron esclavos trabajando para Vicentín. Entonces, tal cual como decía Mariano, hay distintos grados de las cosas. Entonces, hay elementos esclavistas, hay elementos de despotismo hidráulico, si se quiere. Pero bueno, yo diría que no nos pierdamos tanto en el despotismo hidráulico porque es una teoría. Pero sí, se plantea que dentro de las terrazas que iban siendo regadas, las que estaban accedían al primer riego, porque el riego va por gravedad, de arriba hacia abajo. Entonces las que estaban en el primer espacio y el más regado, en el de arriba, que accedían el primero al agua, eran las del Inca. Les seguirán las del señor local. Y así se ve la jerarquización
en el uso del agua. Buenísimo, muchas gracias. Por favor, Guille, gracias a vos. Yo, Gustavo, vi que una vez me encontré un libro y ahora lo voy a ver, que es de la tecnología andina y habla de la historia cerca de, no me acuerdo los periodos, pero eran periodos bastante antiguos, ¿no? Y, y sí, hay bastantes estudios, imagino, no sé qué tecnologías habrán creado, por Bueno, ejemplo, esto mira, del canal para el riego, que después los incas sí. habrán implementado estos pueblos. Sí, mira, el sentido de que en la historia ordenemos por periodos y yo les explique la historia a través de periodos, es que ustedes ahora han tenido una iniciación a los estudios americanos del área andina y cualquier consulta que ustedes tengan o cualquier información que ustedes vean del área andina, ya la van a poder ubicar periódicamente o al menos le va a sonar el periodo del cual estábamos hablando. Entonces, de repente, si ustedes ven que alguien habla de Chavín de Huántar, a usted ya le va a decir, horizonte temprano, ya van a saber más o menos las características. Y entonces, si de repente alguien le habla de Guaritihuanaco, ya van a decir, el horizonte medio tenía ciertas características, y lo mismo al respecto del horizonte tardío o cada periodo intermedio. Así que sí, Nicolás, si, eh, te va a venir al pelo eso, así que adelante con el estudio. Más vale que sí. Bueno, lo voy a estudiar. ¿Algún otro aporte, comentario? Vamos cerrando ahí, Mariano, ¿qué opinás? Sí, sí, ya son las Ya, 10:05 pasadas, así que fueron 2 horas ya prácticamente. Así que nada, vamos cerrando si les parece. espero que les sea provechoso. Bueno, Muchas gracias, Gustavo, por todo. Muy A interesante la charla. se cayó. Gustavo, vos, Víctor, Bueno, excelente, te ya nos vemos. felicito. muchas Dale, Muchas gracias. nos gracias por vemos todo, a todos. Abrazo. por compartir. Buenas Nos noches vemos. y Compañeros. provecho para su cena. Nos vemos. Igualmente, Muchas, nos vemos. muchas gracias Chao, por chao. compartirlo con tanta pasión.